Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Serna Alcántara y me da gusto estar nuevamente con ustedes en mi espacio de conciencia ciudadana de esta semana. Hace pocos días, los hidalguenses se sorprendieron con la noticia de que Adolfo Pontigo Loyola renunciaba a su encargo, dejando en manos del doctor Octavio Castillo Acosta la responsabilidad de dirigir la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El rector saliente argumentó que su renuncia se explicaba por motivos personales, mientras que el entrante se limitó a recibir el encargo sin demasiadas explicaciones, como si se tratara de un mero trámite. Ambas declaraciones parecen ser dictadas por el mismo propósito. Se trataría de persuadir a la comunidad universitaria y a la sociedad hidalguense de que en la universidad todo marcha sobre ruedas y que no hay motivo de preocupación alguna por su futuro, así que todo va a seguir funcionando como hasta ahora, sin que nada ni nadie ponga en peligro el proyecto político que detenta el poder en la Universidad Autónoma de Hidalgo desde hace décadas. Pero las cosas no son como se quieren ver desde la óptica de ambos funcionarios. Y no lo son porque la opinión pública tiene la convicción de que el cambio iniciado con el pasado triunfo electoral de las fuerzas democráticas en Hidalgo alcanzará también a la universidad y las demás instituciones de educación superior públicas y privadas, pese a los esfuerzos realizados por quienes detentan el control de estas instituciones por mantenerse al frente de ellas. Por ello, la maniobra con la que los rectores saliente y entrante intentaron explicar los motivos del cambio de estafeta nada tienen que ver con lo que sucede a su interior, porque aunque se intente ocultar, la UAEH vive en una profunda crisis como consecuencia de un pasado que se niega a permitir que los nuevos aires que empujan la transformación de la vida nacional irrumpan en uno de los reductos más sólidos del viejo régimen político hidalguense, cuyo grupo dirigente y en especial su líder indiscutible, Gerardo Sosa Castellán, han podido controlar la universidad desde los tiempos en que el régimen priista encargó el control de las instituciones de educación superior en el país a grupos violentos afines a su estrategia represiva contra quienes ya desde entonces se oponían al autoritarismo gubernamental. Como en otros estados, en Hidalgo se impuso desde entonces la costumbre de otorgar un papel protagónico a las representaciones estudiantiles como instrumento de control no solo físico, sino ideológico sobre las nuevas generaciones, lo que dio como resultado la paulatina desaparición de cualquier disidencia intelectual y política en las comunidades universitarias, las que terminaron sometidas al poder vertical de los liderazgos estudiantiles, convertidos al paso de los años en el único factor de poder universitario. Fue así como en Hidalgo, lo mismo que en Jalisco y otros estados, líderes estudiantiles como Gerardo Sosa Castellán terminaron por alcanzar los máximos cargos universitarios y luego, más allá de toda legalidad, pero con el poder de la fuerza por delante, convertirse en líderes vitalicios de sus universidades, imponiendo a sus sucesores y principales directivos, funcionarios y representantes sindicales y estudiantiles. Pero la cosa no paró ahí. Con la complacencia y complicidad de gobiernos estatales y federales, los políticos universitarios ampliaron su poder más allá de la universidad, llegando a obtener jugosas tajadas en los repartos de puestos públicos, tanto en municipios como en la administración estatal y aún a nivel nacional. La autonomía universitaria, pensada por sus promotores en la segunda década del siglo pasado,
como la mejor vía para proteger la libertad de pensamiento y de enseñanza del autoritarismo gubernamental y la represión de los gobiernos postrevolucionarios, se convirtió en todo lo contrario, garantizando a estos la sumisión y el silencio de sus integrantes. Pero en el pecado llevaron la penitencia, porque al final de cuentas, como en una novela terrorífica, los gobiernos priistas no previeron que su monstruosa creación terminaría rebelándose contra sus creadores y aún exigiéndoles la entrega del poder del Estado. Al no lograrlo, unieron presurosas sus fuerzas al movimiento de la 4T para acabar con aquellas. Ni Mary Shelley, creadora de Frankenstein, hubiera imaginado final más aterrador para su novela. Desde entonces, el grupo atrincherado en el gobierno estatal hizo todo lo posible para impedir que su antiguo instrumento alcanzara la gobernatura y terminara por desplazarlos definitivamente de ella. Fue entonces el enojo y no la convicción democrática la que llevó al grupo universitario a subirse en el tren del movimiento López Obradorista en el 2018 y a su líder a pensar en la posibilidad de alcanzar por fin el anhelo de toda su vida, convertirse en el factor absoluto de la vida política de Hidalgo, pues sin renunciar a la universidad y con el control del Congreso local, más su influencia sobre el partido Morena en Hidalgo, la oportunidad para alcanzarlo parecería estar más cerca que nunca. Pero los imponderables lo alcanzaron, pues lejos de convertirse en cómplice de sus propósitos, Andrés Manuel López Obrador demostró que sus alianzas políticas no incluyen el solapamiento de posibles delitos cometidos por sus aliados, y sorprendió entonces que Sosa Castellán y el propio rector Pontigo fueran involucrados por Santiago Nieto ante la Fiscalía General de la República por actos que los mantienen aún en la mira de la justicia. Como dato extra, hay que señalar que Santiago Nieto es hoy el procurador provisional en el gobierno de Julio Menchaca Salazar, quien desde su campaña al Senado señaló que la alianza de Morena con Sosa Castellán se explicaba por una circunstancia forzada para su partido, por lo que la presencia del exdirector de la UIF del gobierno de AMLO en Hidalgo hace pensar que el gobernador Menchaca respetará los acuerdos tenidos con el grupo universitario sin permitirle se imponga a cambio como factor de poder sobre su gobierno. Y es este escenario el que nos hace pensar que el relevo en la rectoría de la Universidad Hidalguense puede entenderse como una maniobra para mantener sometido al viejo modelo universitario aún vigente, o por el contrario, como el principio del fin de ese viejo modelo represivo y autoritario, para dar paso a una universidad acorde con los principios democráticos del movimiento transformador de la vida nacional, que los universitarios decidieron apoyar y que por congruencia les obliga a comenzar por hacerlos valer en su propia casa. Pero no se trata tan solo de buenas intenciones, sino de acciones concretas. El movimiento se demuestra andando y serán los hechos y no los dichos que hagan que la universidad pueda sostener los principios democráticos de libertad de expresión de las ideas, de combate a la corrupción y respeto a los derechos humanos y laborales que han de acompañar en lo futuro la convivencia al interior de la comunidad universitaria. Eso es todo y les agradezco su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.